Que yo le puse bicipuerto al proyecto y si crean el proyecto les aparece el main. Entonces ahí en ese proyecto hay que meter esto. ¿Dónde se creó ahora? Puerto. Entonces cola-estática, lista-estática y pila-estática. Son los .h que necesitamos meter a ese proyecto. Y aquí add files, agregamos esos archivos. Cola, lista, pila, estática. Si ya lo hicieron, vayan creando su clase base, que es la bicicleta. Entonces, si recuerden, por acá viene add new, of new, file, un .h. Ese .h hay que elegir lo que lo guarde en ese proyecto. Se va a llamar bicicleta.h. Entonces la bicicleta, según el documento, son 3 atributos: ID, tiempo de uso y metros recorridos. ¿Va? Y le creamos sus getters y sus setters, como los hemos hecho como lo hicimos para la computadora, ¿no? La clase computadora que hicimos previamente. Entonces, el string es el ID. A ver cómo le puse tiempo de uso, metros recorridos. Su constructor, y debajo del constructor creamos los getters y setters.
Si ven que me equivoco en algo, igual me dicen, porque a veces me quedo ahí, según yo, que si está todo bien. Entonces esas bicicletas van a estar guardadas o ya sea en mantenimiento o ya sea en el bicipuerto. Entonces para agregarlas hay que agregarlas en el bicipuerto. Una vez que estén ahí las podemos mover al mantenimiento, ¿no? Utilizando el mantenimiento una cola estática. ¿Dudas o preguntas con la implementación de la bicicleta? Entonces creemos otro punto H para el bicipuerto. El bicipuerto va a tener una lista estática de la clase bicicleta y las vamos a dejar que ese bicipuerto sea de tamaño 10, que pueda almacenar únicamente como máximo 10 bicicletas. Y ahí en el documento vienen los métodos que necesitamos para poder manipular o administrar ese bicipuerto, que son los agregar que ya tenemos en la lista. Nada más hacerle como su interfaces para podernos comunicar desde un menú de opciones. Es lo que vamos a hacer. Entonces creamos ese nuevo punto H. Bicipuerto. Entonces el bicipuerto va a incluir bicicleta.h. Y va a incluir lista estática.h. Bicicleta. Clase bicipuerto. Y el bicipuerto va a tener una lista estática de bicicleta con una capacidad para almacenar 10 bicis. Le voy a poner el nombre de esa lista puerto. Creamos el constructor, por ahora sí vacío, implementado, pero no va a ser nada. ¿Qué hay que implementar en bicipuerto? Pues todos estos métodos que tenemos aquí, los de agregar, tomar un elemento, una posición, eliminar, respaldar y recuperar. ¿Okay? Todos estos anteriores pues ya están, los de agregar, eliminar, son únicamente que nos sirvan para comunicarnos con nuestra lista.
Por ejemplo, voy bici al inicio, pues va a recibir una instancia, un objeto de una bici. ¿Ah? ¿Y qué va a hacer? Pues en nuestro puerto vamos a invocar, agregar el inicio y le mandamos esa bici que tenemos ahí. ¿Ah? Entonces, por cada método, pues vamos a ir reutilizando esos métodos que tiene la lista. ¿Para qué nos va a servir estos métodos? Para que el menú se pueda comunicar con el bicipuerto. Voy a agregar bici al final. Recibe una referencia de una bici. Y agregamos al final esa bici en el puerto que tenemos ahí definido. Voy a agregar bici en una posición. Recibimos la bicicleta y recibimos en qué posición. Hay que agregar esa bici. Puerto, punto. Agregar la bici en la posición P. Entonces hasta ahí tenemos estos tres, agregar final, inicio, y aquí yo le puse insertar bicicleta, ¿no? Viene un mostrar, me lo voy a saltar por ahora para irme por el get. El get es para obtener una bicicleta, ¿no? Entonces vamos a obtener una referencia de una bicicleta, que vamos a recibir la posición. ¿Qué vamos a hacer del puerto? Vamos a obtener la bici que está en esa posición. Si recuerdan el ampersand, lo que hace aquí es darnos la referencia, es decir, la bici que está en esa posición. Si no pusiéramos el ampersand, sería una copia de la bici, no es la bici real que está en esa posición. Entonces que necesitamos la bici que está en esa posición, ¿no? Ya sea para modificarla o hacerle otro tipo de tratamiento. Vámonos con los eliminar. Eliminar bici al inicio. Del puerto, elimina al inicio. Bueno, Sí, agregar bici por posición de coma. él puso una cómoda. Sí, gracias. Eliminar bici al inicio, después voy a eliminar bici al final. Y eliminar por posición.
Vamos haciendo el mostrar tabla. Y para el mostrar tablas, si recuerdan, necesitamos incluir el IOMANIP para utilizar como el ancho el set W, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ID, ponerle primero, creo que le hemos puesto left, para que la justificación sea a la izquierda. Después un set W para el ID, vamos a ponerle de 4. Imprimimos el ID. Estos van a ser los headers, lo voy a poner aquí encabezados. Los encabezados o los headers de la tabla. Lo voy a hacer con múltiples líneas. Después CW, un 6 para el tiempo de uso. Otro 6 CW para los metros recorridos. Al final de todo un salto de línea, todo eso debería demostrarse en una sola línea. Y viene el for que va a comenzar desde 0 hasta la cantidad de bicis que tenemos. Recuerden, size lo implementamos en la clase pasada, porque nos dice cuántos elementos tiene la lista. Entonces vamos a obtener una referencia a una bici, la cual está en una posición del puerto. Nos podemos copiar este cout que nos sirvió para los encabezados y sustituir donde va el ID, obtener el ID de la bici. Donde va el tiempo, obtener el tiempo de recorrido de la bici, de tiempo de uso. En metros, de metros recorridos.
Vamos haciendo respaldar y recuperar. Para eso necesitamos incluir el fstring. Entonces, después del mostrar tabla, respaldar, creamos nuestro archivo pieces.csv. Si el archivo no se pudo abrir, mostramos un mensaje y terminamos la ejecución del programa, de la función, perdón. Y si no, pues vamos a guardarlo en el archivo utilizando como este mismo for que hace el mostrar. Voy a copiar acá abajo y lo vamos a cambiar un poco. En vez de cout, lo voy a guardar en archivo, que va a guardar el ID separados de comas. Después va a guardar el tiempo de uso separado de comas. Por último, los metros recorridos. Como es el último campo, escribimos un salto de línea. Fuera del for, el archivo creado lo cerramos porque ya no vamos a escribirle nada.
Vamos haciendo el recuperar. Pues, recuperar. Y fstream para leer un archivo. ¿Qué archivo vamos a leer? El mismo que creamos previamente, que se llama bicis.csv. Y validamos de nuevo. Si no se pudo abrir, error al leer el archivo. Entonces nuestro archivo haría algo así, el ID 2, sigue el tiempo, 200 segundos y los metros recorridos 10. Después viene un salto de línea, lo que determinamos con otra bici, más tiempo y otro tiempo que está aquí. Y una línea. Entonces el archivo como máximo puede tener 10 bicis porque es el tamaño de nuestro arreglo. ¿Cómo lo vamos a leer? Por ejemplo, ahí tenemos 3 bicis. Como no sabemos cuántos bicis fueron respaldadas, necesitamos un ciclo infinito, por así decirlo, hasta terminar de leer todas las bicis. Si ven, cada bici, cada campo de cada bici está separado por comas y al final está separado por un salto de línea. Para tener un formato por cada fila hay una bicicleta. Lo que vamos a hacer es leyendo campo por campo. Leemos este campo y al final todo eso. ¿Cómo leemos campos? Con getLine. Vamos a leer desde el archivo hasta el separador. ¿Cuál va a ser mi separador? Leemos dónde guardamos, o con el temporal, y hasta dónde leemos. Hasta dónde leemos es un char. Se le llama comúnmente un token. Entonces mis dos primeros tokens va a ser este primero para leer el ID, el segundo token va a ser para leer los metros, para leer ese tiempo, y al final el último token es el diagonal N. Entonces va a haber 3 getLine, 2 getLine con esta misma estructura, y el último getLine va a ser con hasta que te encuentres el diagonal N para leer la última página. ¿Cómo sabemos que llegó al final? Cuando leemos archivos, se le conoce como cursor, que va leyendo carácter por carácter, en este caso byte por byte del archivo. Cuando llegue a esta parte, pues lee el último byte, que es el salto de línea, y ahí se queda. Vamos a intentar leer otra línea, pero si ven, no hay nada de información. En el bloc de notas, cuando lo abrimos, aquí hay el carácter diagonal 0, que es el fin de cadena. Entonces, el getLine va a intentar leer esto, y nos va a botar como un error, por así decirlo, es donde vamos a terminar. Esto comúnmente se le llama el fin del archivo, EOF. Entonces, cuando encontremos el fin del archivo, pues ya no hay más información que leer y así vamos a terminar. ¿Va? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues un while infinito. ¿Y qué variables necesitamos? Necesitamos dónde vamos a guardar el ID, dónde vamos a guardar el tiempo y dónde vamos a guardar los metros recorridos. Entonces, al inicio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a leer con getLine, vamos a leer del archivo, lo vamos a guardar en ID y vamos a leer hasta que nos encontremos esa primer coma.
Entonces al getLine, el cursor se va a posicionar aquí va a estar justo antes del 2 para hacer otro getLine y leer hasta la otra coma para guardar el tiempo. Entonces otro getLine, podemos duplicar esta línea que lea del archivo, pero aquí me faltó algo. Necesitamos guardar en una variable temporal, porque todo lo que se lee del archivo es string. Entonces antes voy a crear ese temporal. Okay. Entonces voy a utilizar esta variable temporal y una vez leída se la asignamos al ID, lo que se leyó, que representa para el ID. Después leemos hasta la siguiente coma, que representa lo del tiempo. Está guardado en un string, pero necesitamos convertirlo a doble. Entonces vamos a utilizar el stot, se llama, ¿no? ¿Qué significa stot? String to double, ¿va? Entonces recibe el string a convertir y se lo asignamos a nuestro tiempo. Lo voy separando para que quede así más claro. Nuestras variables, el primer getLine que hace, leer el ID. El segundo getLine, que es lo que hace, leer el tiempo. El tercer getLine, que es lo que va a hacer, leer los metros. Entonces el siguiente getLine va a leer del archivo, va a guardar los datos en nuestra variable temporal hasta que se encuentre el diagonal n, que es el fin de la línea, por así decirlo, ¿no? Ese temporal que representa los metros hay que convertirlos a un flotante. Entonces, si existe stot para convertir string to double, está el stuff string to float, ¿no? Entonces los metros va a ser igual, vamos a utilizar stuff para convertir ese valor en string que representa un flotante a su representación numérica. Entonces hasta ese punto que ya leímos como toda la línea, podemos construir nuestra bici e irle asignando los valores que ya tenemos previamente convertidos. Set ID, set tiempo de uso, la variable tiempo, y metros recorridos, que es nuestra variable flotante de metros. Una vez que ya se llenó la bici con la información, la agregamos al final, esa bicicleta. Entonces, si ven esto, pues es un ciclo infinito, donde vamos a tronar ese ciclo, pues cuando intente leer pues esta línea donde ya no hay nada, ¿no? Entonces, después del primer getLine, y justo antes de asignar, si el archivo llegó al fin del archivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar la lectura del archivo porque ya no hay más información.
¿Qué pasaría si no ponemos en esa posición o no rompemos el ciclo en esa posición? Pues va a seguir leyendo cosas vacías y no podemos convertir algo vacío en un valor numérico. Es decir, una cadena vacía, pues no la podemos convertir ni a doble ni a flotante. Entonces, por eso es justo ahí, cuando intentar leer otra información de otros datos para una bici. Dudas o preguntas desde aquí, como con este algoritmo de lectura de un archivo CSV. Y ahorita lo probamos haciendo el menú, vamos a ir probando cada una de las opciones. Ya que veamos que sí funciona, que sí podemos agregar, eliminar y respaldar y recuperar, hacemos la parte de mantenimiento para que el bicipuerto se pueda comunicar con la clase de mantenimiento. Si ven el documento, la clase de mantenimiento tiene una cola para atender las bicis que van a ir llegando para darles mantenimiento, ¿no? Una vez que decidamos sacar una bici de mantenimiento, se regresa al bicipuerto. Entonces vamos a estar moviendo bicis entre el bicipuerto, que es una lista, y mantenimiento, que es una cola de bicicletas, ¿no? Vámonos al main, y en el main incluyamos bicipuerto. Y creemos ahí nuestro menú de opciones. Entonces, primera opción, agregar vicio al final. La podemos duplicar para que sea la opción 2. Agregar al inicio. Opción 3, agregar bici en una posición. En mostrar, y vamos metiendo la opción 0 de salir. Y ahorita completamos las demás opciones, ¿no? Para ir probando, para ver si no hay ningún error. P y vamos armando nuestras estructuras de condiciones. Ahorita las completamos.
Y si recuerdan, hicimos en la laboratorio un capturar computadora, porque lo vamos a necesitar en al menos tres opciones. Entonces, antes del main, podemos crear ese capturar bicicleta. Creamos la bici y creamos nuestras variables para el ID, para el tiempo y los metros. Entonces, Sein ID, tiempo de uso, metros recorridos. Ya podemos asignar set ID, es el ID que capturamos, set tiempo, y set metros recorridos. Y retornamos la bici capturada. Según yo lo voy a poner, chance ni se utilice, pero aquí después de capturar un valor numérico tenemos que poner un save.ignore. Dudas, preguntas hasta aquí. Entonces, cuando elegimos la opción 1, es capturar una bicicleta y mandar llamar el agregar al inicio, bueno, aquí al final de el bicipuerto. Entonces, dentro de aquí, por ejemplo, creamos una bici del capturar bicicleta. Una vez capturada en nuestro bicipuerto, mandamos llamar agregar bici al final. La opción 2, capturamos una bicicleta y la mandamos agregar al inicio.
Opción 3. Capturamos bici. Definimos la posición y capturamos posición. Y mandamos llamar el puerto. El agregar la bici en posición. Enviamos la bici y la posición. Opción 4 es el mostrar tabla. Básicamente nada más es mostrar la tabla que tiene el puerto. Opción 0 es romper el ciclo. Voy a compilar para ver si no hay un error. Aquí. Puse bici aquí en el get y es bicicleta. Left sin paréntesis. También left sin paréntesis. Voy a correr para ver si funciona. ID 1, tiempo de uso 3000, metros recorridos 50. Le damos en mostrar. Ahí está la tablita, ¿no? De hecho aquí queda un poco justo, tiempo y metros, vamos haciendo lo más grande ahorita, ¿no? De nuevo agregar al final la bici 2, tiempo de uso 10, metros recorridos 500. Mostramos y ahí está la otra bici, ¿no?
Voy a agregar una bici al inicio, que es la opción 2. El ID 0. Tiempo de uso 30. Metros recorridos 100. Mostramos y al inicio va a estar esa bici con el ID 0. Voy a agregar uno en la posición donde está el 1, que es la posición 1. Opción 3. El ID 10. Tiempo de uso 34. Metros recorridos 0. ¿En qué posición? En la posición 1. Mostramos y ahí está el 10 en la posición 1 y los demás se siguen recorriendo. Nada más para modificar aquí en el tiempo le voy a poner un poco más para que haya un espacio, no quede tan junto. Vamos a mostrar tabla, el tiempo, le voy a poner 10 del ZW y también hay que modificarlo acá. Si quieren ver una parte del código antes de continuar, me dicen para que lo puedan ir echando a andar. ¿Cuál? Bicicleta, por favor. Muchas gracias. De nada. Profe, Sí. ¿puedo dar un poquito para arriba eso? Para verlo bien. Laboratorio. Lo viste y todo. Voy a poner aquí hueco al inicio.
Voy a agregar las otras opciones al menú. Después de la 4, la opción 5 es eliminar al final. Opción 6, eliminar al inicio. Opción 7, eliminar en posición. Opción 8 es respaldar. Y opción 9, hacer recuperar. Y creamos condiciones, ¿no? Ya las tenemos por acá. Dejamos la opción 0 al final. La 5 es eliminar al final. Opción 6, es eliminar al inicio. La opción 7 es eliminar en posición. Ya tenemos acá la captura. Voy a copiar el código. Y enviamos a la posición. SIF opción 8. El puerto es respaldar. Y la opción 9 es recuperar.
Voy a compilar y voy a crear unas 3 bicis para poder ver si las podemos respaldar. Mostramos, ahí están esas bicis. Voy a respaldar y voy a checar si se creó el archivo. Aquí debe estar. No, está en la raíz del proyecto, que es este de aquí, ¿no? Ahí están las bicis. Voy a correrlo de nuevo para ver si recupera, que es lo que creo que no habíamos hecho todavía. Probar un recuperar. Entonces la opción 9, os muestro antes. La opción 4, no hay ninguna bicicleta. 9, recuperamos, mostramos y sí carga las bicicletas, ¿no? Nada más voy a probar el eliminar. Eliminar en posición. Quiero eliminar la posición 1. La posición 1 es la que tiene el ID 2. Mostramos y ya no está el del ID 2. Voy a eliminar al final. Eliminar al final sería eliminar el ID 3, que es la opción 5. Mostramos, ya no está la bici con el ID 5, queda este para eliminar al inicio. Al agregar, agrego 6, 60 y 600. Mostramos, agrega el inicio y lo voy a eliminar. Eliminar el inicio es la opción 6. Mostramos, así que pruébenlo, si hay errores me dicen, porque hasta aquí debería quedar el bicipuerto funcional para pasarnos a mantenimiento. ¿No? Pues la idea del respaldar y recuperar es no meter las bicis manualmente, tener esas 3 bicis o any cantidad de bicis para cargarlas y estar probando. Sí. Es que también
¿No será que te falta cerrar algo? Bien. O sea, no sé. ¿No se guardó nada? Nunca le diste guardar. Es que si no compilas, no se guarda. Chale. Por eso es un proyecto de vida. Para hacer un cuadro de código abierto. Y no debería lo de. Lo de. Vamos a continuar, igual al final les comparto el archivo para que lo completen con otra parte. Creemos ahora la clase mantenimiento, nuestro archivo. Mantenimiento.h. Y el mantenimiento va a incluir una cola estática, y dentro de esa cola estática va a guardar bicis para tentativamente hacerle su mantenimiento.
Entonces va a tener una cola estática que va a guardar bicicletas por una capacidad más grande. Le creamos su constructor. Y hay que crear un conjunto de métodos. El primero, según el documento, dice realizar mantenimiento y recibe una bicicleta. Lo que dice es copia a la cola de mantenimiento, es decir, encolar la bicicleta que se recibe como parámetro. Entonces void es realizar mantenimiento. Se va a recibir una referencia de una bicicleta. Entonces, si la cola de mantenimiento está llena, pues mostramos un mensaje. Mantenimiento lleno. Okay. Y retornamos a poner un false. Es decir, que no fue posible agregarla. Entonces nuestro void se va a convertir en un booleano. Entonces realizar mantenimiento me dice si se agregó el mantenimiento. Si no está lleno, ¿qué vamos a hacer? Pues encolar. Mantenimiento punto encolar esa bici. Como ya encolamos, pues mandamos la señal de que sí fue posible agregarla. ¿Por qué necesitamos como esas banderas? Porque si fue posible agregarla al mantenimiento, lo tenemos que eliminar del bicipuerto esa bici para que no exista dos veces la bici. O está en el bicipuerto o está en mantenimiento la bici. No puede estar en los dos lados. Después está finalizar mantenimiento. Es retorna el frente de la cola y desencola. Es decir, sacamos el primer elemento que está en mantenimiento y después desencolamos para que la bici que está o que se le realizó ya el mantenimiento pase al bicipuerto. Entonces, ¿qué me va a retornar? Una bicicleta, una referencia. A finalizar mantenimiento. No recibe nada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues obtener una bici o una referencia de una bici, bicicleta, mantenimiento, obtenemos el inicio, al que ya se le realizó el mantenimiento. Es decir, el primero que entró le realizo el mantenimiento y finalizo su mantenimiento. Y retornamos esa bici para posteriormente meterla o agregarla al bicipuerto. Viene un método que se llama mostrar las bicis que están en mantenimiento.
Lo que tendremos que hacer es mandar llamar el mostrar que tiene la cola estática, pero no tiene un mostrar. Ahorita lo vamos a implementar. Mientras lo copian, podemos crear los métodos para saber si el mantenimiento está lleno. O si el mantenimiento está vacío. Sí, gracias. Retorno, mantenimiento vacía y llena. Entonces, mantenimiento aquí es una cola estática. Si nos vamos a cola-estática, esta no tiene mostrar. Okay. Vamos creando aquí el mostrar. Y este mostrar en cola-estática deberá de llamar a la lista para mostrar. Que aquí no se va a implementar directamente en cola, sino se va a implementar en lista. Entonces, estos métodos nos están sirviendo para comunicarnos con nuestro contenedor de datos, que en fin y al cabo todo está basado en la lista estática que tenemos. Entonces, en la lista, nos vamos a lista-estática. Al final implementamos el mostrar. Bueno, aquí ya lo tenemos, ¿no? Este mostrar que está aquí. Pero aquí va a ocurrir algo interesante, porque la lista estática es un template, ¿no? Puede almacenar cualquier tipo de dato. Nuestro mostrar que tenemos por acá, lo que va a hacer es imprimir cada elemento que tiene esa lista, ya sea una pila, una lista o una cola estática, ¿no? Pero el cout no sabe cómo imprimir, en este caso, en específico, en este contexto, una bicicleta, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sobrecargar este operador de extracción para que el cout sepa cómo imprimir una bicicleta. Entonces en bicicleta ya vimos cómo sobrecargar operadores para poderla usar con el cout. Es de la siguiente manera, o es la siguiente definición. Stream operator, el operator de extracción. Okay. Entonces aquí se recibe, que es el outstream primero. Stream. OStream hace referencia a un flujo de salida. Hasta ahorita conocemos dos flujos de salida, el cout y el OFStream, cuando paseamos información en un archivo. Entonces, ¿cómo queremos mostrar las bicicletas cuando utilicemos un cout o un
OFStream, pues aquí vamos a imprimir el formato. OS puede ser cout o puede ser OFStream, es un flujo de salida. Entonces OS vamos a irle concatenando o agregándole o insertando la información o el formato que queremos que imprima para la bici. Ya vimos que para formar en formato tabla le ponemos left. Nos falta incluir el IO manip. Entonces include IO manip. Entonces tenemos que esté justificado a la izquierda. Ponemos un set W. Para el ID es de, creo que es de 4. Bueno, dejen verlo como lo tenemos en Bicipuerto. Este de aquí. 4, 10 y 6. Entonces estamos en bicicleta. Y de la bici vamos a obtener el ID. Después otro CW de 10. Para mostrar el tiempo. Un CW de 6. Para mostrar los metros. Tiempo recorrido, tiempo de uso y metros recorridos. Hasta ahí terminamos, punto y coma. Si observan, no estamos utilizando los gets, ¿verdad? Aquí en este punto estamos rompiendo lo que se les llama la encapsulación. Con esta palabra friend hacemos que bicicleta, todos sus atributos privados los podamos acceder de esta manera. ¿Vale? Se me preguntan ¿y por qué? Así va la sobrecarga de este operador. Lleva este friend, el outstream, si ven, lo retorna como referencia. El outstream hace referencia al cout, donde lo vamos a utilizar, ¿vale? Al final, ya que armamos lo que vamos a querer imprimir, retornamos el objeto que hace referencia a ese OStream. Voy a compilar para ver si no hay un error. Todavía no hay ninguno porque aún no hemos creado ninguna instancia de mantenimiento. Dudas, preguntas hasta aquí. Entonces en el main ya tenemos un bicipuerto. Ahora importemos mantenimiento.h. Entonces en este mismo menú vamos a tener el bicipuerto que ya administramos y vamos a tener un acceso al mantenimiento. ¿Okay? Entonces el menú de opciones va a crecer para mandar las bicis al mantenimiento, que es una cola estática, ¿no? Según el documento, hay que agregar al menú la opción A, por así decirlo, sería dar mantenimiento, es decir, pregunta al usuario una posición de una bicicleta dentro del bicipuerto, obtiene la bicicleta con el método get que implementamos y la bicicleta obtenida con get se deberá encolar usando realizar mantenimiento. Una vez
que se encole o que se agrega al mantenimiento, hay que eliminarla del bicipuerto. Lo que les digo, la bici no puede estar ni en los dos lados al mismo tiempo. O está en el bicipuerto o está en mantenimiento. ¿Va? La otra opción, finalizar mantenimiento. Dice que llama a la función o al método finalizar mantenimiento, retorna la bici que estaba en mantenimiento y la vuelve a agregar al bicipuerto. La vamos a agregar al final para hacerlo más simple. ¿Va? ¿Y qué hacemos? Pues lo que hicimos acá en mantenimiento. ¿Qué hace finalizar mantenimiento? Obtenemos el inicio de la cola estática y nos falta desencolar. Es decir, ya que antes de retornarla de mantenimiento tenemos que desencolar para que no esté la bici en los dos lados. Entonces, opción 10. Poner dar mantenimiento. Opción 11. Finalizar mantenimiento. Opción 12. Mostrar mantenimiento. Y el mostrar mantenimiento es listar todas las bicis que se han pasado a esa cola estática. Entonces implementamos la opción 10, else if, la opción 10. ¿Qué necesitamos? Una posición. Ya tenemos este código. Pedir la posición donde se encuentra una bici que le queremos dar mantenimiento. Entonces creamos una bici. De nuestro puerto utilizamos ese método get que implementamos, el cual recibe esa posición. Ya cachamos o obtenemos esa bici. Ahora hay que mandarla a mantenimiento, ¿no? Entonces, de mantenimiento, le puse M al objeto. Vamos a poner, realizar mantenimiento a ese bici que acabamos de obtener. Hasta ese punto, esa bici está en el puerto y también está en mantenimiento. Si recuerdan, aquí habíamos puesto un booleano que me dice, voy a poner como un check. Me retorna verdadero si lo pudo agregar al mantenimiento, es decir, hay espacio en mantenimiento, y me retorna falso cuando el mantenimiento ya está lleno, es decir, cuando la cola de mantenimiento está llena. Si fue positivo, si se agregó, ¿qué tenemos que hacer? Sacar o eliminar esa bicicleta del puerto. Entonces, del puerto, eliminar por posición la posición que acabamos de capturar.
En cambio, si el check fue falso, es decir, que no hubo chance o no hay espacio para esa bici darle mantenimiento, ya le pusimos ahí que nos imprimiera un mensaje. El mismo aquí en eliminar bici, en realizar mantenimiento, ¿no? Opción 11. La opción 11 es sacar una visita del mantenimiento, y si seguimos el orden de cómo funciona la estructura de datos cola, sabemos que siempre vamos a obtener el inicio, que es lo que hace el finalizar mantenimiento, retornarnos la bici que está al inicio de esa cola estática, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obtener una bici. ¿De dónde? De finalizar mantenimiento. Finalizar mantenimiento, ¿qué hace? Obtiene el inicio de esa cola, lo respalda en una variable o en un objeto, desencola y al terminar retorna esa bicicleta, ¿no? Y quedamos que esa bicicleta la vamos a añadir al puerto. ¿Dónde? Al final. Agregar al final esa bici. Opción 12 va a ser únicamente para visualizar las bicicletas que están en mantenimiento. Ahorita lo vamos a probar para ver si podemos estar haciendo esos movimientos del puerto o del bicipuerto al mantenimiento y viceversa, del mantenimiento al puerto. Ahorita le agrego unas condiciones porque no hemos validado ahí ni la posición ni hemos validado que el mantenimiento esté vacío o lleno antes de mandar llamar finalizar mantenimiento. Voy a compilar para ver si no hay algún error. Compiló. Lo voy a probar. Lo voy a probar con el respaldo que ya tengo. Entonces recuperar y mostrar. Tengo estas tres bicis. Voy a mover la bici con el ID 2 que está en la posición 1 del puerto a darle mantenimiento. Entonces 10, la posición 1, vamos a ver qué pasa. No me mostró ningún mensaje. Imprimimos o mostramos el puerto. El bicipuerto tiene esas dos bicis, ya no está la bici con el ID 2 porque tentativamente se envió a mantenimiento. Voy a mostrar el mantenimiento, a ver cómo lo muestra. Y ahí está la bici con el ID 2. ¿Okay? Entonces la bici con el ID 2 únicamente existe en un lado, ¿va? Voy a mandar otra bici. La bici que está en la posición 0 con el ID 1. Le voy a dar mantenimiento. 10. ¿Qué posición? La posición 0. Mostramos el bicipuerto. Solo queda una bici porque hay dos bicis en mantenimiento. Le doy en mostrar mantenimiento y ahí tenemos esas dos bicis, ¿no? La bici que agregué al inicio y la última que agregué. ¿Okay? Siguiendo la dinámica, el comportamiento de la estructura de datos cola, el primer elemento en entrar es el primero en atender. Entonces, si yo finalizo el mantenimiento, el primero que ingresé fue el ID 2. Aquí nos falta mostrar los encabezados, ¿no? Entonces, al finalizar el mantenimiento, debe de salir la bici con
con el ID2 y pasar al bicipuerto al final, ¿no? Entonces, opción 11, finalizar mantenimiento. Muestro el mantenimiento, solo hay una bici, la última bici que agregué, y si muestro el bicipuerto, ahí tengo esa bici. ¿Okay? De hecho, no es la misma bici como teníamos, porque aquí ya... Ok, tuvo esta. Esta es la primera en atender. Se quedó la del 1. Y terminó agregando esta. Déjenme ver cuál es el código. En finalizar. Mantenimiento. Inicio, cola estática. Cuidado final. En mantenimiento le voy a agregar los headers que nos faltan acá. Sí, aquí. En puerto. Out. Voy a probarlo de nuevo. Voy a recuperar. Muestro. Dar mantenimiento al de la posición 1. Muestro. Mantenimiento. Posición 2. Si lo saco, muestro. Ok, aquí se sacó este. Dar mantenimiento. 1. Muestro. Dar mantenimiento. El 1. Mostrar. 12. Mostrar mantenimiento. 3 y 2. Finalizar. Mostrar. 4. $3.20. Saca el 0. A ver, en el main.
Aquí en finalizar mantenimiento es literalmente una copia. A ver. Pero el mantenimiento el 1. Mostrar mantenimiento es 12. Finalizar 4. Okay. 3 y 2. Finalizar mantenimiento. Mostrar mantenimiento. Sale. Ok, siguiendo esta como misma dinámica de que hasta aquí ya debería estar funcionando el mantenimiento. Dejen ver dónde dejé el otro ejemplo. Voy a publicar este, que es para crear el almacén. Entonces, aquí mismo en esta actividad, está la tercera parte. La primera parte fue crear el bicipuerto. La segunda parte fue crear el mantenimiento. La tercera parte es crear el almacén, que va a ser para completar esta actividad. ¿Va? Entonces, de la misma manera, las bicis que están en el bicipuerto y pasan a mantenimiento, no deben de estar en los dos lados. Las bicis que pasan del bicipuerto al almacén, tampoco deben de estar en ningún otro lado más que en el almacén. ¿Qué se va a utilizar en el almacén? Una pila estática. ¿Va? ¿Cómo lo vamos a revisar? La próxima semana es el primer examen departamental. ¿Ok? 40 minutos para hacer la parte teórica y les reviso esta actividad presencial. Esto va a ser el entrenamiento para revisarles cuando empecemos a dejarles sus proyectos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminamos como la parte de las estructuras de datos estáticas, listas, pilas y colas, para pasar a la segunda parte, que es la parte dinámica, donde ya vemos listas ligadas, listas doblemente ligadas, arreglos dinámicos, que es ya donde empieza la parte del proyecto. Esto que hicimos aquí es, o lo que van a completar ustedes, es un cáliz de cómo son los proyectos. ¿Okay? Cada semana les presento yo un documento así, donde ustedes tienen que ir utilizando las listas, las estructuras de datos que vamos a ir viendo.
¿va? Entonces, la próxima semana, el siguiente sábado, los primeros 40 minutos es para resolver el examen. Es un formulario, como con 30 a 35 preguntas. ¿Ok? Después del formulario, les reviso de manera personal esta actividad completa, donde puedan tener bicicletas, respaldarlas, recuperarlas, moverlas al mantenimiento, moverlas al almacén, sacarlas al almacén y tenerlas en el bicipuerto. ¿Va? Dudas, preguntas. ¿Qué va a venir en el examen? Pues todo lo que vimos desde el inicio. Desde la parte de los tipos de datos, cuánto vale en bytes un entero, un char, float, un double, eh, qué es una pila, qué es una cola, qué hace referencia a un IFO, a un FIFO, ¿va? Qué es un template, y lo implementamos aquí para que sirva un template, qué es la sobrecarga de operadores, que es algo ya más de orientado a objetos. De ahí puede venir partes de código, no me acuerdo qué viene en el código, pero tampoco es que venga código más grande. Secciones pequeñas de cómo abrir un archivo, cómo creamos un archivo con fstream y el nombre del archivo, ¿no? Cómo leemos un archivo, pues ifstream. Dudas, preguntas. Si es la opción múltiple, entonces pues aquí voy a estar aquí para que no utilicen el chat GPT para... ¿eh? Más dudas, preguntas. Dos actividades completarla con el almacén. ¿Va? Igual les comparto el código que hizo esto ahorita para que ustedes nada más integren lo del almacén. Hacer casi lo mismo que mantenimiento, nada más que sea una pila. ¿Va?